Amigos de B-Houston, tenemos hoy el placer de entrevistar a dos expertos petroleros como son Horacio Medina y el señor Giovanni Hernández, que nos van a hablar un poco sobre la PDVSA actual, cuál es la opinión de ellos actualmente, cómo ven la industria petrolera que sabemos que está destruida, pero queremos ver los números y saber un poquito de cifras de cómo está actualmente. Y también queremos saber la visión de ellos de las reformas, de cómo ven la visión una vez que podamos salir de este gobierno nefasto. Bueno, Horacio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hablar de la PDVSA actual es muy sencillo, es decir, una empresa absolutamente destruida, deplorable en todos los aspectos que pueda haber. Sencillamente, a mi modo de ver las cosas, prácticamente no existe la empresa, no hay ningún tipo de gobernabilidad, no hay institucionalidad dentro de la empresa, llena de corrupción y muy difícil de conocer los números. Podríamos estimar que la producción actual puede estar alrededor de los 700.000 barriles, por dar un número más o menos consono con las opiniones de muchas personas, unos niveles de refinación que a duras penas pueden superar los 300.000 barriles por día, la mayoría de las refinerías destrozadas y paralizadas, muchísimos accidentes ambientales en todas las áreas de operación de PDVSA, con muchos de los muelles, terminales, oleoductos también absolutamente destruidos o en un estado precario sin mantenimiento. Y eso, bueno, sencillamente es la realidad actual. Y tengan en cuenta que una empresa que producía alrededor de unos 3.450.000 barriles por día a la llegada del régimen al poder y que hoy en día ha caído hasta 700.000 barriles por día con unos niveles de exportación prácticamente ninguno, un nivel de endeudamiento que supera los 60.000 millones de dólares, bueno, nos dan una idea de cuál es el estado de esta empresa que ha sido destruida. Yo diría que es algo así como definir el saqueo más grande de la historia. O sea, en la historia contemporánea de Venezuela no hay nada que se compare con esto. Yo creo que de la industria petrolera también en el mundo, ¿verdad? No, en el mundo no ha ocurrido, porque uno sabe que hay empresas como ocurrió en Libia, pero fue producto de toda una confrontación y Libia perdió alrededor de 2 millones de barriles, ahí se ha mantenido, pero lo que ha ocurrido aquí es que aquí no ha habido guerra, ni confrontaciones bélicas, ni nada de eso. Aquí lo que ha habido es un grupo de forajidos que han tomado el poder y que se han usufructuado de toda la riqueza y el patrimonio nacional. En la exposición que ustedes dieron ahorita en el marco de BAPA, que es la Asociación de Ex Empleados Petroleros, vi que ustedes hablaron un poquito que si salimos de este gobierno hay un diagnóstico que ustedes pueden hacer de 3-4 meses. Después de ese diagnóstico, ¿cuál sería el tiempo que ustedes podrían ven como posible de que la industria petrolera y hidrocarburos se pueda recuperar en Venezuela? Nosotros pensamos que el diagnóstico técnico es base, esencial para poder decir cuál es el modelo de negocio que puede aplicarse campo por campo en cada una de las áreas recuperables con mayor potencial en el país. Ese diagnóstico permitiría definir cuál es la línea de acción a seguir y cuál sería el mecanismo de inversión que se implantaría. PDVSA por sí sola no va a ser capaz de levantar la industria petrolera nacional, ya lo dijo Horacio, y pensamos que el capital privado en alguna de sus formas, ya sea vía servicios a través del cobro de tarifa y un financiamiento implícito dentro de esos servicios, o vía una participación 100% de los privados a través de licitaciones abiertas, internacionales y nacionales, sería la única manera de lograr revertir la situación actual. Estamos hablando de que hacer ese diagnóstico en unos 3 meses de manera acelerada, que implica no solamente saber cuál es la potencialidad y el modelo de negocio que va a aplicarse en cada campo, sino también saber lo que tiene que hacerse, no solamente con el campo, sino con las instalaciones conexas, que permiten manejar la producción, que permiten levantarla y que permiten procesarla y a la vez distribuirla nacional e internacionalmente. Tomaría luego de ese diagnóstico pues unos 3 meses más montar las licitaciones para que los terceros puedan participar, ya sea vía servicio, como mencioné, o vía con inversión directa. Estaríamos hablando de que sería 6 meses para tener firmado algo que permita iniciar un camino de reversión de la situación actual y recuperación de la industria nacional. En esos primeros 6 meses habría que garantizar la continuidad operacional actual, garantizar el suministro del mercado interno, ya de por sí deprimido, porque cuando hablamos de que actualmente se consumen en Venezuela no más de 300.000 barriles diarios de productos de hidrocarburos, mientras que en el 2012 se consumían 776.000 barriles, estamos diciendo que midiendo hacia una relación directa entre lo que es actividad económica, estaríamos hablando de que la actividad económica ha decrecido más de un 60% en apenas 7 años. Entonces,
la recuperación de la industria tiene que ser el motor de la recuperación del país. No es recuperar la industria para que el país se recupere, es recuperar la industria para que los demás sectores productivos del país puedan recuperarse. Entonces, lo que se haga en la industria tiene que reproducirse de manera simultánea y secuencial en los demás sectores productivos del país. Lograr hacer eso en un país con la situación actual va a ser una hazaña, va a ser titánico el esfuerzo, porque estamos hablando de que la disminución del Producto Interno Bruto del país es equivalente a haber pasado por una guerra, y el país no ha estado en guerra, como bien lo mencionó Horacio. Exacto. ¿Y qué tiempo podríamos tener para la recuperación? ¿Hablamos 5 años, 10 años? Bueno, mira, para estar donde estábamos, eso es muy difícil decirlo desde este momento, habría que pasar por el periodo que menciona Giovanni, y sobre eso hay un abanico de opiniones, ¿no? Yo creo que lo que nos podría garantizar que nosotros pudiéramos volver al punto donde estábamos en 1998 sería que ocurra una disrupción tecnológica, que haya una aplicación masiva de nuevas tecnologías, mejores prácticas operacionales, y eso implica además hacer unos modelos de negocio totalmente distintos, que implicarían además que también haya un modelo político de conducción del país distinto al que teníamos anteriormente y al que tenemos hoy, a ambos. Hay que producirse un cambio en la conducción, en el modelo político, en la concepción de lo que significa el país. En ese sentido, bueno, yo sigo siendo optimista, yo creo que eso se va a producir. Si tú me esfuerzas un poquito, yo te podría decir que, bueno, tal vez 7, 8, 10 años más, alrededor de un umbral de unos 10 años, para que nosotros podamos estar en un lugar cercano a donde estábamos, no igual. Pero, de todas maneras, yo quiero transmitir que la concepción de repetir a PDVSA no es posible. PDVSA es irrepetible, ese modelo no es posible en el tiempo, aun cuando Giovanni cree que es posible recuperar a PDVSA, yo creo que no es necesario recuperar a PDVSA. El modelo es irrepetible, porque la concepción global hoy en día de los negocios es distinta y la realidad del país es otra. Y por otro lado, creo que la participación masiva, abundante, importante del capital privado, empresas privadas, nacionales e internacionales, inclusive abrir algunos de los negocios a la participación de ciudadanos desde el punto de vista accionario, también sería elementos que implicarían un cambio en la mentalidad. Así que yo soy optimista, yo creo que eso se puede hacer. Estamos hablando de un país que va a arrancar de menos cero, ni siquiera de cero, sino de menos cero. Bueno, gracias Horacio y Giovanni por darnos esta oportunidad. Yo sé que tenemos el capital humano y el capital también de empresas privadas e internacional que nos va a ayudar a esta reconstrucción del país.